Deportes a todo color presenta de 2 a 3 preguntas. ¿Cómo están, amigos de Deportes a todo color? Esta es una edición más de 2 a 3 preguntas y esta edición es sumamente especial con Víctor Lonita, con Héctor Hernández y con Charlie Ulloa, porque tenemos a uno de nuestros llamados, que llamamos aquí superhéroes, medallista olímpico y también presidente de la Asociación de Medallistas Mexicanos. Tenemos con nosotros a Daniel Aceves. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, Dan, con mucho gusto saludarte, de igual suerte a Charlie, a Víctor, también a Héctor y a algunos otros invitados por parte de la Fundación Alfredo Harpelú que testifican este encuentro a todo color de 2 a 3 preguntas. Entonces vamos a empezar con una dinámica nueva de la cual tú vas a ser padrino, que se llama la Liga de la Justicia, edición Medallistas Olímpicos de México. Para nosotros, en Deportes a todo color, hemos dicho que para nosotros todos los medallistas olímpicos mexicanos son superhéroes. Y si hay una asociación de superhéroes que es conocida, es la Liga de la Justicia. Ahí están muchos de ellos, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a querer que ocurra aquí es que te vamos a presentar características uno a uno de los diferentes superhéroes que integran la Liga de la Justicia. Y tú nos tienes que decir a cuál de ellos se parece más un medallista olímpico mexicano según tu apreciación. Y puedes usar el criterio que quieras, pero solo nos tienes que explicar por qué. Entonces yo voy a empezar con el primero de ellos, que quizás es el más famoso de todos, Superman, ¿no? Él es el más fuerte de todos, el más poderoso de todos. Puede prácticamente volar, tiene gran visión, es un líder nato porque es el director de esta Liga de la Justicia y es el más capaz de todos. Así que mi pregunta es, ¿quién es el Superman de los medallistas olímpicos de México? Pues yo creo que en este caso es una mujer y cuando hablamos de este liderazgo y sobre todo de esta fortaleza, María del Rosario Espinosa, triple medallista olímpica y esperemos que vaya por una 4ª medalla. Tiene características totalmente solventes para ser la supermujer, pero también igualando a alguien que fue un superhombre, que fue el Superman de los medallistas olímpicos, Joaquín Capilla, ganador de 4 preseas olímpicas en 3 diferentes juegos. Y sin duda alguna ellos son parte de estos superhombres y supermujeres en el ámbito del deporte olímpico mexicano. Perfecto, Daniel, ¿qué tal? Te saluda Víctor Lonita. Empezamos bastante fuerte porque acabas de mencionar a 2 grandes leyendas como Joaquín y como María del Rosario Espinosa, pero vamos con el siguiente. Y se trata de Batman, este otro gran superhéroe que tiene una gran inteligencia, es una persona seria, es bastante analítica y en tantas ocasiones es alguien solitario. De los medallistas olímpicos mexicanos, ¿a quién podrías asociar con Batman? Fíjate que alguien que era un seguidor confeso permanentemente de la figura de Batman y que desafortunadamente falleció de manera muy prematura, Noé Hernández Valentín, medallista olímpico, subcampeón en los Juegos de Sydney. Y sin duda alguna él viene a ser no solo un seguidor de Batman, sino que sus características él las imitaba de superhéroe, quien lo traía en sus llaveros, quien lo traía en sus playeras, y era parte de la colección que él realizaba. Creo que hay varias características de grandes medallistas olímpicos, mujeres y hombres, pero en este caso creo que la referencia va invocado necesariamente a Noé Hernández Valentín. Ok, Daniel, pues antes de continuar, primero te saludo con mucho gusto, Héctor Hernández de este lado, y seguimos con esto de la Liga de la Justicia. Si nos haces favor de pasarlo, Lunita, ahí está. El siguiente, ¿quién sería Linterna Verde de los héroes olímpicos? Este tiene fuerza de voluntad, resolución de problemas bastante buena, pero bueno, si pudiéramos ponerle ahí un puntito negativo, sería que es fácil de quebrar. ¿Quién sería? Yo creo que aquí se me vienen a la mente de manera inmediata varios compañeros boxeadores que han sido parte de su resiliencia y que han tenido que enfrentar y resolver una serie de problemas de carácter familiar, social, cultural, pero que su resiliencia y su fuerza de voluntad los llevó precisamente a sobreponerse. Pero creo que al fin y al cabo todos como seres humanos
pues tenemos evidentemente luces y sombras, y en este caso se me viene a la mente un medallista olímpico que es la única medalla que se ha ganado dentro del ámbito de los pesos pesados, a Joaquín Rocha Herrera, a quien yo equipararía a Linterna Verde. Bien, Daniel, qué gusto saludarte, te saluda Charlie Ulloa, y continuando con esta Liga de la Justicia, pues le toca a Flash, ¿no? Que tiene buena resistencia, es rápido, tiene gran velocidad, también es bueno para recuperarse rápido, pero a lo mejor ahí el asterisco de este asunto que puede llegar a ser una persona o alguien un tanto inmaduro, que le falta esa parte de seriedad. Bueno, ¿quién de los medallistas olímpicos es el equivalente a Flash? Pues creo que cuando hablamos, sobre todo Charlie, de rapidez, tenemos que recargarnos necesariamente en el tema de la velocidad y sobre todo del atletismo. Creo que cuando nosotros hablamos de las y los atletas que nos han representado muy solventemente en Juegos Olímpicos, pues el tema de Ana Guevara aparece. Ella, pues como recordista mundial, subcampeona olímpica en los 400 metros planos en Atenas, sin duda alguna dejó una huella importante, y sobre todo en los capítulos de resistencia, y dado los entrenamientos que llevó a cabo, y que posteriormente la pudieron haber ubicado como una participante en la prueba de los 800 metros. Así que en Flash queda equiparada desde mi punto de vista con Ana Guevara. Va muy interesante esta dinámica. Vamos a pasar el que sigue. A mí me toca la Mujer Maravilla, y tú ya mencionaste a mujeres aquí, así que hay que mencionar a otra o poner a un hombre aquí que tenga estas características. Aquí no es una cuestión de género. Ella es amazona, es decidida, es inteligente, es muy emocional. La inteligencia emocional es su principal característica, pero también es muy impulsiva. ¿A quién pondrías como la Mujer Maravilla? Ahora que se ha hecho una recapitulación de la participación de las mujeres recientemente por esta conmemoración internacional, creo que recordar la historia olímpica tiene que llevarnos a una mujer maravillosa, una mujer maravilla, y Pilar Roldán se constituyó como tal al ser la primera mujer en ganar una presea olímpica, una medalla de plata en la esgrima en México 1968. Sin duda alguna, ella ha sido ejemplar permanentemente. Hace unos cuantos días tuvimos una conferencia virtual a la que nos hizo favor de acompañar, y creo que su legado no solo ha sido como la primera mujer medallista olímpica de nuestro país, y fue una de las 3 primeras medallistas olímpicas en Latinoamérica, y yo creo que el concepto de Mujer Maravilla le queda, como dice el clásico, como anillo al dedo. Mucho respeto para esa gran atleta, Daniel. Vamos con el siguiente superhéroe, y este es Aquaman. Ya sabemos que él es bastante empático, es un gran nadador, obviamente por ser Aquaman, y es alguien temperamental. ¿A quién lo podrías asociar? Pues de manera muy directa, Víctor, creo que Felipe Muñoz Capamas, no solo por el prestigio que él se fue ganando al ser un competidor mexicano de excelencia, sino también al haber tenido la posibilidad de ganar una medalla de oro en México 1968 en la prueba de los 800 metros estilo pecho. Entonces yo creo que es un hombre temperamental, empático, con una gran madurez. Ya fue presidente del Comité Olímpico Mexicano, tuvo 2 puestos de elección popular al ser diputado federal, y creo que el Aquaman mexicano en la historia olímpica sin duda alguna le corresponde a Felipe Muñoz. Correcto, bueno, creo que todos podíamos intuir que ibas a decir el tibio, Daniel. Bueno, vamos al siguiente y al penúltimo. Los Gemelos Fantásticos. Son buenos compañeros, trabajan bien en equipo y por supuesto son hermanos. Creo que yo sé a quién puedes elegir, pero a ver, dinos. Yo creo que estás totalmente, Héctor, de acuerdo. Los hermanos Salazar, quizá, Salazar. Daniel. Iridia y Oscar Salazar creo que quedan ahí como unos hermanos fantásticos, medallistas en el Taekwondo,
y que pues han dado grandes satisfacciones en términos no solo deportivas. Creo que ellos dos se han vuelto íconos de la historia del taekwondo mexicano. Hay que recordar que ya es la tercera disciplina que más medallas le ha otorgado a México, y sobre todo considerando que apenas desde el año 2000 en Sydney ya fue un deporte olímpico. Previamente se habían obtenido varias preseas, pero en el capítulo de exhibición. Así que Oscar e Iridia Salazar son los gemelos fantásticos para llevar esta analogía en estos términos. Bien, Daniel, y ya vamos a terminar. Falta un superhéroe más. También yo intuyo quiénes podrían ser acá. Flecha Verde, que es atinado, con buena vibra, ¿no? Ahí a lo mejor por ahí ya tiene algún defectillo que a veces cuando hay que ponerse serios no lo es tanto, pero bueno, ¿con quién o quiénes asimilas a Flecha Verde o a Green Arrow, como se le conoce ahora? Pues aquí sería sobre todo escoger cuál de nuestras tiradoras de tiro con arco pudieran enclavar. Yo creo que Aida Román, pues sin duda alguna tiene estas características trascendentes. Mariana Abitia también podría calificar sin ningún problema. Son deportistas, medallistas olímpicas de esta disciplina, que han hecho de la historia mexicana en el ámbito de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pues un ícono. Hay que recordar que han habido grandes deportistas, mujeres y hombres en esta disciplina, que han sido los reyes de los Juegos Centroamericanos al ganar entre 7 y 9 medallas de oro en algunas ediciones. Así que hablando de medallistas olímpicos, pues lo dejamos en esta dualidad de Aida Román y Mariana Vicky. La siguiente pregunta es un poquito difícil antes de pasar a la siguiente sección. Si tú te tuvieras que identificar con un superhéroe, no necesariamente de la Liga de la Justicia, puede ser que sí, ¿con quién sería, Daniel? Pues a mí, de los superhéroes que están dentro de la Liga de la Justicia, me gusta mucho más Batman. Siempre por una característica fundamental. Él, dentro y fuera del personaje, sigue siendo consecuente. Hay algunos superhéroes que son un tanto timoratos sin el disfraz. Entonces, como que no hay congruencia entre lo que ellos van realizando al momento de salvar a la humanidad y lo que es su vida personal. Y el capítulo de Batman siempre va mucho más ligado a ser un empresario exitoso y también a ser un superhéroe que representa aquello que en su vida privada está vigente. Pues muy interesante. Bueno, esta fue la primera probadita, rompimos el hielo. Vamos a pasar a la siguiente sección. Esta también es nueva y se llama Lo que más extrañas de. Vamos a presentarte, está muy fácil, diferentes aspectos de tu vida profesional, personal, y nos gustaría que nos digas qué es lo que más extrañas de eso, ¿no? A mí me toca empezar con ser el hijo de Roberto Aceves, la maravilla moreliana, Bobby Bonales, que fue el inventor del tope suicida y que estuvo en la inauguración de la Arena Coliseo. ¿Qué se extraña más de ser su hijo? Pues sobre todo de poder tener un contacto con él. Yo creo que lo que más extraña de alguien que ha fallecido es poder haber aprovechado más el tiempo para conversar, para conocer su historia en primera persona. Pero yo creo que dentro de las cosas que se pudieran antojar en el capítulo de la nostalgia es el conversar y el conocer algunos puntos de vista que a lo mejor en una convivencia que se da cuando uno es mucho más joven no puedes tener esa madurez. Entonces yo creo que es lo que más extrañaría. ¿Cuál era la relación de tu padre con el santo? ¿Nos puedes contar alguna anécdota al respecto o algo que tú sabes mejor que nosotros? Sí, ellos tuvieron una relación de antagonistas, pero también de compañeros. El primer cinturón de campeonato mundial que ganó mi papá fue el santo. Fueron antagónicos en muchas ocasiones y las remembranzas de las luchas en la Arena México, dentro de lo que fue el episodio de oro de la lucha mexicana, fue permanente, pero también en algunos lustros fungieron como compañeros
y sobre todo como parte de este esquema que fue dando la lucha libre a través del cine mexicano. Mi papá participó en cuatro de las películas del Santo. El Santo tiene 51 películas. Entonces el poder recordar, el poder visualizar esa opción siempre estaba repleta por una figura icónica como es el Santo. Entonces mi papá siempre tuvo un gran reconocimiento como adversario y como compañero, y yo creo que las principales anécdotas y que yo te subrayaría es que la primera vez que fue campeón mundial mi papá en el peso welter fue derrotando al Santo. Vaya, excelente, una muy buena anécdota, Daniel. Y en la siguiente de lo que más extraño cuéntanos, ¿qué es lo que más extrañas de la Lagunilla? Ya que sabemos que aquí desde los 13 años, pues, ibas y entrenabas para la lucha olímpica. Sí, Víctor, yo creo que lo que más extraña de esa época, de la Lagunilla, de Tepito, de la Colonia Guerrero, de la Colonia Centro, que es donde estaba, pues, no solo nuestro hábitat, sino nuestra escuela, nuestros primos, familiares, es precisamente el que era un México mucho más seguro, un México en donde uno podía estar con los problemas que siempre han existido, por supuesto, de delincuencia, pero mucho más limitada. Eran barrios bravos en donde yo creo que había códigos de honor no escritos, pero sí mucho más respetados. Entonces yo creo que lo que se podía extrañar de esos barrios es precisamente esa solidaridad que se daba entre las personas que ahí habitábamos y que teníamos la posibilidad de interactuar con diferentes gustos, posibilidades y necesidades. Sí, lamentablemente la cosa ahorita en México está bastante complicada. Oye, tú fuiste entrenado por Roberto Vallejo, alguien que era un luchador amateur de los años 60. ¿Qué nos puedes platicar acerca de él? Fíjate, Víctor, que hace escasos días tuve una conversación con él, afortunadamente vive. Roberto Vallejo fue un competidor olímpico en México 1968, fue un medallista centroamericano y panamericano. Él en alguna ocasión, y hay una anécdota, que en una semana internacional antes de los Juegos del 68 estuvo a 3 segundos de haber derrotado al representativo de la Unión Soviética. Fue un error que él después me platicaba, iba ganando el encuentro 2-1, quiso hacer una acción de lucimiento al final y perdió el combate. Pero yo creo que son de esas personas que te encuentras en la vida por fortuna, que con su bonomía, con sus buenos oficios, te da confianza y te da seguridad. Yo llegué al Deportivo Guelatao con él, siendo un niño con cierta obesidad, o por lo menos con sobrepeso, sin ninguna característica solvente para ser deportista. Mi hermano afortunadamente sí tenía una mejor característica, y aún así yo nunca me sentí desplazado o discriminado por él, a pesar de que, reitero, yo no tenía alguna característica sobresaliente. Y al paso del tiempo son cosas que uno valora y que son parte de tu existencia y de la ejemplaridad que te otorga. Bueno, pues seguimos, Daniel. ¿Qué es lo que más extrañas de ser deportista olímpico? Héctor, yo creo que poco extraño eso, porque me siento olímpico todo el tiempo. Yo no podría entender mi existencia, entender mi vida sin el movimiento olímpico, y tampoco justificar mi existencia. Entonces, yo me he percatado que a través de estas décadas, y es más, desde la primera vez que entré al Comité Olímpico Mexicano a entrenar, siendo un niño de 12 años, nunca me he desprendido de esa liga, porque creo y admiro el movimiento olímpico. Este año cumple 127 años de existencia. Hay muchos preceptos del Barón Pierre de Coubertin que hoy son más vigentes que nunca, principios y sobre todo fundamentos universales, valores que hoy por hoy, en la resiliencia que requiere el tema de la pandemia de la COVID-19, se hacen, reitero, absolutamente vigentes. Entonces, Héctor, yo no he entrado todavía a ese episodio de extrañar, porque me siento y soy olímpico, y creo que, como siempre lo hemos dicho, ser olímpica o ser olímpico te hace tener un estatus social irreversible, reconocido a nivel internacional,
y una olímpica o un olímpico, vivimos y morimos diferente. Bien, Daniel, Como finalmente. mexicano, Adelante, perdón. Héctor. sí, te decía Daniel, tienes una historia pues de triunfo, ¿no? En el olimpismo mexicano, pero lo decías en una entrevista, ¿no? Cuando ganaste esa medalla de plata en Los Ángeles 84, decías que muchos vieron que tú pusiste la espalda de tu rival en el colchón y historia de plata pudo haber sido oro en algún momento. Mi pregunta es, ¿qué cambiarías de esa historia o de tu historia en el deporte como activo? Héctor, sí, sin duda alguna hubo una decisión de los árbitros que creo que me marginó de la medalla de oro. Cualquier video y cualquier observación que se pueda hacer del mismo acredita que merecía el primer lugar. No obstante, esta circunstancia no se presentó y yo escasamente cambiaría algo. Creo que con las posibilidades, con las herramientas que tuvimos, hicimos bastante. Hay que recordar que en la época en donde yo fui competidor, estábamos muy alejados de lo que hoy se vive. Han pasado, vamos rumbo a 37 años de que fui medallista olímpico y como tal, los niveles y las herramientas multidisciplinarias para apoyar el deporte de alto rendimiento eran diametralmente diferentes, sumado a que el deporte de la lucha es una actividad que no ha dado ni prestigio social ni tampoco movilidad social en comparación a otras disciplinas. Entonces, bajo esta tesitura, Héctor, creo que los cambios que yo podía o debiese de realizar en una retrospectiva serían realmente mínimos. Creo que bajo las circunstancias que vivimos, fuimos afortunados en tener la oportunidad de desarrollarnos en el deporte, en donde nosotros tuvimos la correspondencia al tener mucha disciplina, mucha constancia y mucha perseverancia. Bien, Daniel, ahora sí. Hace un año justamente la Organización Mundial de la Salud nos declaraba en pandemia con el virus COVID-19. Justamente hace un año estaba por ahí checando en las redes sociales. Bueno, ¿qué extraña Daniel Aceves del mundo antes de la pandemia? ¿Qué es lo que más extraña Daniel del mundo, de la realidad, antes de esta realidad? Charlie, yo extraño y he extrañado mucho asistir al gimnasio de manera regular. Ya lo hemos estado haciendo ahorita en las últimas 2 semanas con un semáforo epidemiológico en naranja, pero lo que más he extrañado del confinamiento es ir al gimnasio, ir al cine. A mí me encanta ir al cine y sobre todo, pues más que extrañar es el sentido de preocupación y ocupación pues de los saldos sanitarios, económicos, políticos que esto deriva. Así que afortunadamente ya hay algunos aspectos que a nivel personal se van revirtiendo en la actuación laboral, social, familiar, pero sí, concretamente creo que lo que más ha extrañado es ir al deportivo, es ir al cine y por supuesto tener un planteamiento laboral un poco más normal. Bueno, Daniel, 2 preguntas. La primera, ¿recuerdas cuál fue la última película que viste en el cine? Y la segunda, ¿cómo fue ese cambio? O sea, ¿cómo dices que ahorita ya medio se están estabilizando las cosas laboralmente, pero cómo fue el cambio para los medallistas olímpicos o todo ese entorno también de cara a lo que iba a ser y bueno, lo que va a ser Tokio 2020 en el 21? Sí, la última película que recuerdo habré visto en el cine fue una de un agente que se llama Bennett, que por supuesto no me gustó en absoluto. Y por otro lado, tuvimos que adaptarnos a las circunstancias, a incorporar los temas virtuales para tener un contacto con las y los olímpicos, con los medallistas olímpicos. Y sobre todo, se presentó áreas de oportunidad dentro de la Fundación Alfredo Hargelú para el deporte en el sentido de articular activaciones físicas en casa, incentivar nuevos programas, un planeador de activación física por un deporte social. Acabamos de concluir también una experiencia muy exitosa de un concurso de fotografía fotoactívate en casa en tiempos del COVID-19.
y hemos estado generando algunas pequeñas políticas públicas, un estudio diagnóstico sobre hábitos de alimentación y cultura física, etcétera. Entonces, sí tuvimos que replantearnos, yo creo que reaccionamos muy rápido y afortunadamente, de acuerdo a los parámetros, hemos tenido éxito en algunos conceptos, ya que lejos de paralizarnos, nos incorporamos y sobre todo visualizamos que este tema, al igual que hoy podríamos señalarlo, por lo menos nos va a mantener unos 10 meses más en circunstancias parecidas. Sí, está así la situación. Mira, nosotros tenemos una sección que normalmente hemos usado que se llama La Otra Nebulosa. En ella nosotros cambiamos un aspecto de la realidad y te la presentamos y tú especulas cómo hubiera sido esa realidad si cambia. Pero esta vez lo vamos a hacer a la inversa. Nosotros te vamos a presentar la realidad como es y tú tienes derecho a cambiar una cosa de esa realidad, la que quieras. Entonces tú generas el escenario hipotético. A mí me toca hablar de si pudieras cambiar una cosa del Comité Olímpico Internacional, ¿qué sería? Yo cambiaría fundamentalmente en la Carta Olímpica el acento que se le tiene que dar al deporte social o al deporte para todos. Creo que el Comité Olímpico Internacional ha sobrevivido en 127 años por su capacidad de adaptación, pero hoy en día tendría que ser mucho más transversal con temas de salud, de educación, de bienestar social, de economía y también de seguridad pública. Y bueno, este tema del deporte de masas, del deporte social, del deporte por salud, ha sido un tópico que a veces no es muy abordado porque no es muy mediático, porque no son las medallas de Michael Phelps o de Usain Bolt. Pero ¿qué responsabilidad tienen los organismos, no solo el COI, sino las federaciones de los diferentes deportes, ¿no? Fútbol, básquetbol, béisbol, el que se te ocurra, en ese aspecto, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad social de las federaciones internacionales y del Comité Olímpico Internacional? Hoy en día siento que no existe una responsabilidad ni una corresponsabilidad social en torno a mejorar la calidad de vida a través del deporte y la cultura física. Y creo que esto tiene que irse transformando. Tiene que haber una visualización de que el 60% de las muertes por enfermedades no transmisibles a nivel internacional son por la inactividad física. Entonces tiene que correr en paralelo la necesidad de provocar que el movimiento olímpico corresponda y mejore la calidad de la vida, pero no solo de los atletas de alta competencia, sino de la sociedad en su conjunto. Hoy sabemos que por lo menos 5 millones de fallecimientos al año pudieran prevenirse y de alguna suerte estas políticas públicas pudieran ser acompañadas de una política internacional. Hoy en día otras organizaciones como la Organización Mundial de la Salud ya tienen un plan mundial de activación física entre el año 2018 y 2030 y el objetivo es disminuir en un 15% la inactividad y el sedentarismo a nivel global. Ahorita con el tema de la pandemia, pues estos niveles se han incrementado, así que debiese de haber un alineamiento del Comité Olímpico Internacional con dos objetos muy concretos. El tema de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Organización de las Naciones Unidas, que son 17 objetivos, y por el otro lado, este plan de activación física para crear entornos y sociedades activas de acuerdo a lo que se ha programado para disminuir el sedentarismo. Ojalá funcione, porque sí, como tú lo mencionas, han habido muchísimas muertes, sobre todo ahorita por COVID, que le afecta más a personas que tienen problemas de sobrepeso y demás. Entonces, ojalá realmente funcione, sinceramente. Ya en la siguiente de qué cambiarías, me encantaría que nos dijeras qué cambiarías acerca del deporte mexicano en la actualidad. Cambiaría un planteamiento que es muy afín a lo que hoy hemos comentado, sobre darle un peso mucho más amplio al tema del deporte para todos, del deporte social, del deporte paralímpico adaptado, escolar, estudiantil, universitario. Es decir, incorporar todas las gamas y todas las expresiones de la mano del sector privado
incluyendo la participación de los 3 niveles de gobierno, el municipal, estatal y federal. Creo que nadie puede asumir una responsabilidad general sobre un tema que tiene tantas pluralidades y tantas aristas. Las necesidades son muy amplias y los recursos son muy escasos. Actualmente, de acuerdo al INEGI, somos 126 millones de habitantes en México. De acuerdo a parámetros internacionales, somos 129, pero una u otra cifra nos habla de una cantidad de personas enorme. Ya somos el 10º país más poblado del planeta y solo se le destina 2.700 millones de pesos para el tema del deporte. Es una cantidad totalmente insuficiente. Necesitamos ubicar el que, como en otros países, el sector privado y además la Lotería Nacional o pronósticos deportivos que ahora se han fusionado, sean una fuente de financiamiento para este tema, pero no solo el alto rendimiento con todas estas facetas, sino también el tema del deporte social. Hoy en día tenemos alrededor de entre 13 y 15 millones de personas con diabetes. Se estima que el gasto directo e indirecto es de 85,000 millones de pesos por este padecimiento. Entonces, las matemáticas claramente y la lógica nos diría que si actuamos con métodos de prevención, podría México contar con más recursos para otros temas de salud y de educación que tanta falta nos hace. Sin duda alguna, Daniel. Oye, y en lo que tiene que ver con el tema deportivo mexicano, ¿crees que las cosas cambiarían en todos los sentidos si tal vez en México no se le diera tanta importancia al fútbol y fuera más parejo en todos los deportes? Yo creo, Víctor, que el tema de fútbol por sí solo se vende. Realmente no hay recursos públicos destinados al fútbol, solo aquellos que se dan para las participaciones regionales, continentales u olímpicas. Creo que son carriles distintos. El fútbol se comercializa, el fútbol es el deporte más importante en el planeta por el número de aficionados y por el número de recursos que mueve. Hoy en día los eventos más importantes en la actualidad y desde hace muchas décadas son Juegos Olímpicos, es la Copa FIFA de fútbol y por público la Fórmula 1. Entonces yo creo que no hay una contraposición, sino que tiene que haber la voluntad que la Rectoría del Estado en materia de deporte, de educación, de salud, tiene que darle un peso específico al tema de la activación física y el deporte social y como consecuencia alinear la participación de los organismos nacionales, de estas asociaciones nacionales del deporte que son las federaciones, en donde hace rato me preguntaban si habían compromisos. No lo existe. No lo existe porque no tienen la cabalidad ni el financiamiento ni los recursos humanos o materiales para cumplir con su primera etapa de esfera, que es el deporte de alto rendimiento. Entonces, yo sí creo que hay preceptos legales totalmente claros, pero que no se materializan por falta de una rectoría y de un plan nacional de deporte y de activación física. Bueno, seguimos con ¿qué cambiarías, Daniel? ¿Y qué cambiarías, si pudieras cambiar una cosa, de la Fundación Alfredo Harpelú? Pues sobre todo lo que pudiéramos o queremos cambiar es que tengamos la opción de llegar a mucho más personas y sobre todo el que tengamos los alcances para generar hábitos. Lo más importante en los programas que se realizan, el programa Ícono que se refiere al semáforo deportivo que atiende la prevención de adicciones, generación de una cultura de autocuidado de la salud y una cultura cívica de la paz, tienden a que no permanentemente voy a estar contigo, sino que yo te acompaño para que tu vida tenga una valoración en estos 3 campos específicos. Entonces yo creo que más que la aspiración a cambiar sería el poder influir en la transformación de destinos a través de generación de hábitos más positivos a nivel personal, familiar y social. Ustedes están tienen presencia en cuántos estados, Daniel, porque me parece que es una fundación muy importante y al menos así lo vemos en el deporte, ¿no? A mí me ha tocado ver deportivos con el nombre Alfredo Harpelú, incluso canchas en la propia UNAM con el nombre Alfredo Harpelú, pero ¿a qué magnitud piensan llegar? Pues fundamentalmente don Alfredo Harpelú ha sido un inversor social
no solo altruista, sino un desarrollador en diversas materias, no solo en el deporte, en la cultura, en el arte, en la ciencia. Ha apoyado a muchas generaciones con becas en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto Politécnico Nacional, en la Salle, en muchas organizaciones públicas y privadas. Y no se diga todo lo que se ha hecho con temas del medio ambiente y sobre todo en el fortalecimiento de muchas etnias, en donde se ha apoyado no solo esquemas de producción, sino también en temas de carácter ecológico. Entonces, en el tema del deporte no ha sido la diferencia, su pasión es el béisbol. Como dueño de los Diablos Rojos y de los Guerreros de Oaxaca, accionista de los Padres de San Diego en las grandes ligas norteamericanas, ha estado siempre consecuente a lo que representa el deporte. Y además, yo que tengo este privilegio de conocerle, yo les podría asegurar algo que llama la atención. Él sabe de todos los deportes. Es un gran aficionado al boxeo, a la lucha, al fútbol, etcétera. O sea, él le falta tiempo para ver muchas expresiones deportivas. O sea, es muy universal en este tipo de conceptos. Entonces, la presencia que nosotros hemos ido teniendo, pues ha sido por lo menos en unos 15 estados de la República. Hoy el acento es el deporte social, no el deporte de alto rendimiento. Y estos programas que se van desarrollando, pues han tenido un fin fundamentalmente escolar. Con el tema pandémico hemos virado a un tema comunitario. Por eso programas como el Semáforo Deportivo en tu Colonia, pues genera no solo la posibilidad de incorporar liderazgos sociales, sino también familiares, en torno a que nos activemos físicamente por lo menos 40 minutos 5 veces a la semana. O sea, el mensaje es muy claro y muy concreto. Cuidar un poco nuestra alimentación sin ningún tipo de prohibicionismo, pero sí activarnos físicamente de acuerdo a nuestras posibilidades, a nuestra edad, a nuestro género y a nuestro estado de salud. Bien, Daniel, pues es importante, ¿no? Justo que el deporte llegue a todos lados y que justo que lo estén, que lo están haciendo llegar así a todos lados. Y ya para cerrar esta sección, a mí me toca preguntarle a Daniel Aceves, si pudieras cambiar una cosa de Daniel Aceves, ¿qué cambiarías? Pues yo creo que lo que más podría uno cambiar es el poder tener siempre la vocación de transformar en lo que uno tenga contacto. Entonces, más que un cambio o visualizarlo, es querer ser mejor todos los días. El saber que el tema de la vida es finito, que tenemos fecha de caducidad todos, y que en este caso siempre reconociendo nuestras luces y nuestras sombras como personas. Entonces, yo aquí más que acentuar un cambio, es el poder promover los elementos necesarios para poder ser mucho más rentable ante mi familia, ante mi trabajo, ante el movimiento olímpico y ante las instancias que estamos participando. Entonces yo creo que si hiciéramos una lista de nuestros defectos y quisiéramos cambiarlos, se nos va a ir todo el tiempo. Entonces yo creo que algo que yo hoy por hoy sí reconozco es la voluntad de ir transformando los objetivos para podernos hacer de otros. Y nada más, porque esta pregunta es muy importante, Charlie, te diría lo siguiente. Tan nos reconocemos en los medallistas olímpicos como personas de carne y hueso, que siempre tenemos una filosofía para compartir. Decimos que somos mujeres y hombres con más proyectos que recuerdos, porque si te quedas con más recuerdos, empiezas a envejecer sin distingo de tu edad biológica. Entonces yo creo que esto va dirigido para jóvenes como ustedes, para personas más maduras como yo y para personas de cualquier edad. Si tú te quedas instalado en tus recuerdos y no en tus proyectos, estás perdiendo vigencia en todos los sentidos. Qué padre es escuchar esta parte, estas motivaciones que siempre vienen bien. Muchas gracias, Daniel. Y cuéntame tú cómo no te quedas en recuerdos y vas por tus proyectos. Pues sobre todo hay que aprender de lo que uno ha hecho en la vida, de los aciertos, los errores, porque todos yo creo que permanentemente como seres humanos los cometemos, pero siempre hay que tener una visualización
de lo que pudiéramos aportar en todos los términos en nuestra existencia. Alguna vez me preguntaban, oye, ¿por qué querías ser medallista? Y a lo mejor si esto me lo hubieras preguntado cuando yo tenía 15 o 17 años, no lo hubiera sabido identificar. Hoy sé que es porque quería justificar mi existencia. Y todo lo queremos hacer a través de diversas profesiones, de diversos logros económicos, afectivos, profesionales, yo creo que laborales, etcétera. Entonces, ustedes que están encaminados a este tema del periodismo deportivo, de la locución, del don de la palabra, del don de la pregunta, sin duda alguna es en un sentido muy amplio parte de la justificación de su existencia. Sí, es un tema complejo, pero a la vez con aristas que son muy concretas, ¿no? Y de acción muy concretas. Vamos a pasar a la última sección de esta entrevista que se llama Predicciones con Tokio. Vamos a visualizar el futuro y hacer predicciones con respecto a lo que va a pasar en la próxima justa veraniega, que ahora duró 5 años la Olimpiada, ¿no? Por primera vez en la historia. Bueno, me toca a mí empezar con, la predicción del 18 de mayo a las 9 horas locales en Miyajima, en la prefectura de Hiroshima, donde te va a tocar ser relevista del relevo de la antorcha olímpica. ¿Cómo predices ese momento? ¿Qué piensas que va a pasar? Hiroshima y todo lo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo ves esa situación? Dan, yo te contestaría bajo 2 predicciones. Una que es en la que estoy total y absolutamente emocionado y agradecido de que el Comité Olímpico Mexicano, de que el Comité Olímpico Internacional, de que la Prefectura de Hiroshima y el comité organizador me hayan designado como relevista en esta etapa de uno de los símbolos más importantes del movimiento olímpico, que es el fuego y la antorcha olímpica. Mi predicción es una participación muy honrosa, en donde al fin y al cabo, no como lo esperábamos, sino bajo los parámetros sanitarios que hoy existen, con cubrebocas y con todo lo que sabemos, con la inasistencia del público acompañando el recorrido de la antorcha, se pudiera dar este gran honor que sin duda alguna enmarca y queda como un acervo en tu vida. Y el segundo pronóstico, que no es tan saludable y que espero que no se dé, pero es factible, es el que en estos próximos días se determine que una filtración que hubo en los medios de comunicación hace 72 horas en relación a que no van a aceptar extranjeros como público en los Juegos Olímpicos. Entonces, Dan, si se da esto, ¿sería posible la cancelación de las personas que hemos sido convocadas de diferentes partes del mundo a correr con la antorcha? Entonces habrá que esperar de aquí al 25 de marzo. Yo evidentemente tomé mis previsiones en relación a mi boleto de avión, etcétera, las medidas que se tienen que llevar a cabo. He llenado todos los formularios, ha habido un contacto permanente con el comité organizador, pero el sector Maduro como personas nos hace ver que la información que hoy está prevaleciendo pone en duda la propia asistencia a un honor que agradezco por haber sido seleccionado, pero que podría en su caso no darse por esto que te comento. Entonces, mi predicción es ambigua, es dual. Esperemos que esta segunda etapa de lo que te platico quede solo en una circunstancia que no se confirme, pero si así fuera, yo estoy muy agradecido de que fui seleccionado, y si las condiciones sanitarias no lo permiten y la decisión del gobierno japonés va en el sentido de que no puedan participar personas ajenas al Japón hoy por hoy, pues lo estaremos asumiendo como una pequeña colaboración de nuestra parte para que los Juegos Olímpicos, que inician el 23 de julio y terminan el 9 de agosto, y un mes después los Juegos Paralímpicos, sean para la humanidad.
Pues como tú dices, esperemos que sí se dé esta gran oportunidad porque sería algo bastante interesante que tú lo puedas vivir. Y la siguiente predicción era precisamente de si con gente o sin gente. Finalmente ya nos das un poco de ese adelanto, pero también prefiero preguntarte acerca de tu predicción, acerca del manejo que se haría también en las villas olímpicas. Actualmente, Víctor, ya hay un comunicado oficial. Hay una serie de lineamientos que se otorgaron a los comités olímpicos nacionales y quisiera subrayar 3 aspectos muy concretos porque son trascendentes para que lo conozca la comunidad deportiva y sobre todo el público en general. El primero de ellos es de que no van a exigir la vacuna para participar en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Segundo, al arribar con 5 días de anticipación, no puedes arribar con 10, 15, 30 días, solo 5 días de anticipación al Aeropuerto Internacional de Tokio, al de Narita. Pues tienen que hacer una prueba PCR y si hay positivo en el tema de COVID, no vas a poder participar y tienes que estar confinado por 14 días. Entonces, ese es un aspecto importante porque muchas medallas pueden perderse ahí. Por eso, hoy en día ya varios comités olímpicos están inoculando con los biológicos a sus delegaciones. Lo hemos estado ya viendo estos días, se están anticipando para que estos deportistas participen en los clasificatorios y en los juegos ya vacunados. Tercero, los deportistas no pueden permanecer más de 48 horas en suelo nipón una vez terminada su competencia. Los deportistas no pueden salir de la villa a comer o a convivir o usar el transporte público. Y por último, cualquier violación a estos señalamientos dará como consecuencia la expulsión de los Juegos Olímpicos. Entonces, ahí ya este planteamiento formal, esto ya se dio a conocer en todos los términos y por eso es de que no se intuye que no habrá público, serán unos Juegos Olímpicos con público japonés, pero también unos Juegos Olímpicos para la televisión. Esto no es tan malo porque al fin y al cabo son alrededor de 3.700 millones de habitantes los que seguimos los Juegos Olímpicos. Entonces, esto así se ha dado. En un estadio te caben 60,000 personas, pero en los dispositivos y en la televisión y en las diversas plataformas habrá cerca de 4,000 millones de personas siguiendo estos Juegos Olímpicos, que como bien lo comentabas, Dan, es con una Olimpiada de 5 años inédito lo que estamos viviendo. Bueno, aún así faltaría el color, ¿no, Daniel? Pues no sé, esa parte pintoresca de todas las culturas reunidas en un solo lugar. Pero bueno, seguimos con las predicciones para Tokio. Para ti, ¿quién crees que sea el nuevo dios del Olimpo? ¿Quién va a ser el nuevo dios del Olimpo? Yo creo que van a surgir varios y hoy, sobre todo, Héctor, estamos ciertos de que serán diversas las estrellas, sobre todo niponas, las que en el tema de la gimnasia, de la natación, del judo, de la lucha, van a enarbolarse como grandes triunfadores. Y ya figuras como Michael Phelps, que ya no estará compitiendo, no serán parte de esta decoración olímpica. Siempre quienes ganan diversas medallas en la natación o en la gimnasia se convierten como un atractivo muy, muy llamativo. Creo que las competiciones entre Japón y los Estados Unidos en estas competiciones serán muy, muy llamativas y sobre todo el ubicar que habrán muchas reinas, muchos reyes del Olimpo en Tokio 2020 en el 21 y que muchas de nuestras predicciones van a quedar superadas o ausentes de realidad porque hay países que se han podido seguir entrenando pese al confinamiento y hay otros países que ha sido un esfuerzo personal en donde los entrenamientos en casa nunca van a ser iguales a los entrenamientos de alto rendimiento. Bien, Daniel, y para terminar, la predicción que más nos gustaría escuchar y que esperemos que se cumpla,
¿quiénes van a ser los nuevos miembros del Club de Medallistas Olímpicos Mexicanos? O sea, de los que van por primera vez o que van a ganar su primera medalla olímpica. Pues en este caso, Charlie, yo creo que más que hacer un pronóstico nominal, sí lo pudiéramos cuantificar desde el punto de vista de tu servidor. Si México llega a tener 5 preseas olímpicas como las que ganó en Río, siento que sería exitoso. Muchos de los pronósticos, ahorita lo decía, seguramente quienes lleguen a Tokio y den positivo al COVID-19 ya no van a poder participar y van a ser grandes atletas de muchos países del mundo. Entonces ahí se van a mover las medallas en muchas disciplinas. Tercero, hay deportes en donde México pues es un referente. Los clavados, por supuesto. Tendríamos que pensar en el tiro con arco, en el taekwondo, en el triatlón. Tendríamos nosotros que ubicar alguna expresión en el atletismo. En los deportes de conjunto, yo creo que puede caer una medalla, por lo menos, y asumiendo que en el béisbol y softball femenil solo son 6 equipos. Con un juego que ganen, se meten en las medallas. Y en el fútbol varonil, seguramente México estará clasificado, el preolímpico es en Guadalajara y México va a tener la posibilidad de instalarse dentro de la búsqueda de preseas. Entonces, son muchos factores. Es la primera vez que México va a asistir con 3 equipos de conjunto si se clasifica el fútbol, que yo espero que sí. Y dentro de este escenario, por eso, Charlie, yo creo que más que decir nombres, hablo de deportes. Y México, lo que sí estoy cierto, va a regresar con medallas olímpicas. Los últimos juegos que se hicieron en Tokio fueron en 1964. México solo ganó una medalla de bronce con Juan Favila en el boxeo. Te aseguro que esto será total y absolutamente superado y que México, pues esperemos, tenga una actuación solvente, una actuación que genere alegría al pueblo de México, que genere entusiasmo, ilusión, resiliencia, pero sobre todo un ejemplo de constancia, perseverancia y disciplina. Y todavía existe la remota posibilidad, hablando de deportes de equipo, que el básquetbol varonil, que va a un digamos que repechaje, ¿no? Pudiera conseguir una participación, lo cual se ve difícil, pero no imposible. Hemos llegado al final de esta entrevista, no sin antes hacer lo que hacemos con todos nuestros entrevistados. Como yo te garanticé al principio de esta entrevista, te garanticé una entrevista memorable y diferente, pero sabemos aquí en Deportes a Todo Color, Daniel, que estamos muy lejos de la perfección, pero que la manera de ser perfectibles y de llegar a ella remotamente, ¿no? Es a través de la retroalimentación de nuestros entrevistados. Siempre hacemos esto, siempre acabamos nuestras entrevistas preguntándole a quienes nos dieron la oportunidad de hablar con ellos qué les gustó y qué no les gustó de esta charla, porque así es como mejoramos. Así que, humildemente, ¿qué te gustó y qué no te gustó de esta entrevista, Daniel? Mira, yo siempre trato de ser franco, directo y claro. Decía una vez un orador, cuando lo invitaron a dar una plática, y antes de salir de su casa le habló a su mamá y le dijo: mira, te voy a dar 3 consejos. Ahorita que vas a hablar, o que en este caso hubiera sido ahora que te van a entrevistar de 2 a 3 preguntas por Zoom, tienes que asumir 3 aspectos básicos. El primero, habla claro para que te entiendan, habla fuerte para que te escuchen, y no te alargues para que no se acuerden de mí. Entonces, yo lo que te podría decir es de que la fórmula que realizan para incorporarnos a temas es muy afortunada, muy diferente, creo que es amistosa, y yo, lejos de poder hacer un señalamiento de alguna deficiencia, me quedaría con toda franqueza a decirles que lo hacen de manera profesional, pero sobre todo generan que el entrevistado, y en este caso su servidor, pues tenga que hacer una recordación y una asociación de ideas y de imágenes que generalmente no se dan en una entrevista. Así que yo sí los felicito, ya Dan me había advertido que era algo distinto,
no tenía idea de cómo era. Yo creí que me iban a preguntar de Ana Guevara y me iban a preguntar de partidos políticos y de Joe Biden y de Trump, pero fue lo que pensé, que a lo mejor era un poco diferente, pero fue mucho más atractivo, mucho más imaginativo, y los felicito de manera muy concreta y muy sincera. Perfecto, pues quiero que sepas que tienes tu casa aquí en Deportes a Todo Color, en de 2 a 3 preguntas, Daniel, y que, bueno, se acercan los Juegos Olímpicos y pronto estaremos charlando de este tema que nos apasiona a todos nosotros, así que de verdad, muchísimas gracias, Daniel. No, muchas gracias a ti, y también, pues por supuesto, yo agradezco mucho a Víctor, a Charlie, a Héctor, también a mi compañero Carlos Aguilar, que ahí nos acompañó en esta charla. Aunque él va de encubierto solo con su nombre, pero realmente para mí es un privilegio, y les agradezco que nos hayan tomado en cuenta para tener esta conversación. Perfecto, pues a nombre de Charlie Ulloa, de Héctor Hernández y de Víctor Lona, soy Dan Friedman. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Deportes a Todo Color, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube, porque este contenido solo es para ustedes, por ustedes, y si ustedes quieren. Hasta la próxima.